Muy bien, bienvenidos mis apreciados amigos y hermanos a esta oportunidad, una vez más que Dios nos da de poder estudiar y conversar acerca de la lección de escuela sabática. Gracias por estar con nosotros, gracias por seguirnos en este espacio cada oportunidad, cada sábado. Y como siempre, estamos aquí para estudiar la palabra de Dios. Tenemos nuevamente invitados especiales. Como siempre, tenemos al pastor Manuel Ospino. Pastor, gracias, bienvenido. Allí un saludo para todas las personas que nos han visto ya. Y tenemos también al hermano y profesor Daniel Suárez, que es el director de Escuela Sabática de la Iglesia Central en Santa Marta y también profesor de vocación. Profe Daniel, bienvenido. Dios le bendiga. Y tenemos también al hermano Edilber Ibáñez. Hermano Edilber, anciano de iglesia, arquitecto de profesión, y bueno, estará acá con nosotros para estudiar la palabra de Dios. Gracias, hermano, por esta invitación que nos hiciste en esta mañana. Dios te bendiga. Amén. Gracias, mi hermano. Muchas bendiciones. Bueno, vamos a iniciar de Amén, una amén. vez, sin más. Y queremos pedirle al hermano Edilber que pueda, por favor, hacer la oración de apertura de este tema. Oremos. Amantísimo Padre, que vives y moras en las alturas de los cielos, Señor, una vez más, estamos agradecidos contigo por darnos la oportunidad de estar en este momento de repaso de la lección. Pedimos, Señor, que el Espíritu Santo sea aquí presente para nosotros poder entender el mensaje que nos tienes en esta mañana. Bendice a cada oyente y a cada hermano aquí presente. Señor, que seas tú hablándonos a nuestro corazón. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano Edilber. Muy bien, quiero comentarles que todos nuestros amigos, ya el folleto de cómo interpretar la Biblia está finalizando. Estamos en la penúltima lección. Pronto tendremos un nuevo folleto para estudiar, así que ya nos vamos preparando para eso. Muy bien, la lección número 12 es de vital importancia para nosotros entender la Biblia y está titulada ¿Cómo abordar pasajes difíciles? ¿Cómo abordar pasajes difíciles? Seguramente nosotros nos hemos encontrado con algún texto bíblico, algún pasaje que no entendemos. En esta lección vamos a tener algunos principios para interpretar esos textos difíciles. No nos vamos a centrar en los textos difíciles como tal, sino vamos a estar enfocados en los principios y las consideraciones generales para abordarlos. Muy bien, quiero leer el texto para memorizar. Tenemos acá, 2 de Pedro 3, 15 y 16. Dice la palabra de Dios. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de esas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Tenemos el texto allí entonces que nos da el panorama introductorio de qué vamos a estar conversando en esta oportunidad. Así que, Pastor Manuel, ¿cuáles son esas razones de posibles para esas contradicciones aparentes que tiene la Escritura? ¿Qué podríamos decir, Pastor? Muy bien, en primer lugar, un saludo para todos, un caluroso abrazo. Bueno, en primer lugar, nosotros tenemos que recordar, Juan, lo siguiente. Mira, todo intento de interpretación demanda sus dificultades. Existen dificultades inherentes y es que cada autor, cuando escribe, tiene su propio horizonte histórico, su propia comprensión de mundo,
su propio lenguaje, su propia individualidad psicológica, y eso hace que cualquier entendimiento implique ya el esfuerzo por interpretar lo que nos ha sido dado como escritura. Sin embargo, cuando hablamos de la Biblia, no debemos esperar que sea mucho más fácil que leer cualquier otro autor. ¿Por qué razón? Porque cuando hablamos de la Biblia estamos hablando de la palabra de Dios y esa palabra tiene credenciales divinas. Así que las dificultades que se encuentran en la Biblia para ser interpretadas no deben utilizarse como una evidencia acerca de la falsedad de la Biblia. Todo lo contrario, deben verse como dificultades inherentes al hecho de que nos acercamos a un discurso que nos trasciende, un discurso que nos eleva, un discurso que nos supera, un discurso que excede cualquier capacidad finita de interpretación y comprensión, porque es el discurso del eterno, es el discurso del Dios creador de los cielos y la tierra. Y si esa palabra fue capaz de crear los cielos y la tierra, esa palabra obviamente excede cualquier capacidad intelectual que aspire comprenderla e interpretarla. Por tanto, las dificultades que encontramos en la Biblia no han de atribuirse a una incapacidad divina de comunicarse apropiadamente, sino todo lo contrario. Debe atribuirse las dificultades que encontramos en la Biblia a nuestras finitas y limitadas capacidades de comprensión. Somos humanos, no abarcamos toda la historia, nuestro Dios es eterno, nuestro Dios abarca toda la eternidad y puede comprender conceptos y pensamientos mucho mejor que nosotros, así que nosotros estamos intentando con una mente absolutamente finita y desde una historicidad en la cual nosotros estamos anclados en nuestro tiempo y espacio, no podemos comprender absolutamente todo lo que implica el pensamiento del Dios eterno. Así que cuando nos acerquemos a la Biblia, hacemos bien en recordar que estamos ante un terreno sagrado y que es mejor acercarse quitando los calzados de los pies, porque el lugar en donde estamos es una tierra santa y hay que acercarse con toda reverencia, con todo cuidado, reconociendo nuestra finitud y aceptando la voluntad divina por encima de todo. Muy bien, gracias, pastor. Sin duda alguna. Entonces, tenemos el principio allí que hemos de comprender nuestras limitaciones, ¿sí? Comprender nuestras limitaciones. Ahora, hay algunos aspectos generales, unos aspectos esenciales y necesarios para nosotros abordar estos pasajes, estos textos. Y el primero de ellos es la honestidad. La honestidad con el que nos acercamos a la Biblia. Hermano Edilbert, ¿qué podemos nosotros decir acerca de eso? Considero algo con relación a la honestidad. Cuando nosotros, primero la actitud que llevemos cuando vamos a tomar el texto bíblico, cuando nos acercamos a la palabra de Dios, tenemos que ser honestos primero con nosotros mismos. ¿En qué sentido? Que si nosotros no entendemos, no podemos tomar cualquier versículo y interpretarlo a nuestro acomodo. Podemos ser claros, por decir algo, que a nosotros nos pregunten, hermano, ¿qué significa esto o qué quiere decir Dios en su palabra? Si nosotros no entendemos, debemos ser honestos y decir, mira, no entiendo en este momento, pero nosotros no nos vamos a quedar solamente con esa respuesta, sino vamos más allá. Tenemos que profundizar a ver qué fue lo que nosotros no entendemos. Pero ser honesto es decir la verdad y no empezar a ponerle cosas que la Biblia no dice. Es más, si quiere, vamos a ir lo que nos dice Primera de Crónicas en la Biblia, 29, el 17, dice, yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso, yo con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. O sea, con honestidad. A eso es lo que se refiere la honestidad. O sea, tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Al nosotros empezar a entrar en la palabra del Señor. Gracias, mi hermano. Creo que está muy claro ese punto allí. Profe Daniel, ¿qué nos puede
complementar sobre este punto importante de la honestidad al acercarnos a la Escritura. Que primeramente Dios bendiga a toda la congregación que nos observa en este momento. Y pues en cuanto a la honestidad, pues para nadie es un secreto de aquellas personas que tomamos el espacio para leer la palabra de Dios con toda la honestidad, con toda la sinceridad y con toda la reflexión que amerita la palabra sagrada de nuestro Dios Todopoderoso, sabrá con claridad que habrá momentos y pasajes en los cuales no tendremos la facilidad de interpretar o comprender un mensaje esencial que Dios en algún momento nos está dando a cada uno de nosotros. Ese es uno de los puntos importantes que debemos reconocer como lectores y estudiosos directamente de la palabra de Dios. Y también en tener en cuenta un punto importante y muy general que considero. Hay personas que consideran que leer la palabra de Dios es como leer nosotros un libro cualquiera, una revista, de pronto algún libro de instrucción cualquiera como tal. Piensan que es algo sencillo. De esa misma manera piensan que la palabra de Dios es igual. Sabiendo nosotros bien como personas conocedoras del mensaje y creyendo en un Dios todopoderoso, sabemos que la interpretación de la palabra de Dios no se entiende de cualquier manera, no se entiende con un conocimiento vano, como con una suspicacia, ¿verdad? De pronto con alguna idea base, no se entiende de esa manera. Tenemos que acercarnos al Dios Todopoderoso primeramente, orar, humillarnos delante de su presencia y reconocer nuestra plena incondición de conocer ampliamente cada uno de esos mensajes que se encuentran allí, que son hechos para nosotros y nuestra salvación también. Entonces considero que es necesario ser honestos con nosotros mismos y decir, reconozco, Dios, que no puedo comprender esto tu palabra, pero que estoy dispuesto de corazón a conocerla. Ayúdame con tu Santo Espíritu en el nombre de Jesús. Muy bien, excelente, claro que sí. Bueno, sin duda alguna esa es una realidad, hemos nosotros de aceptarla, y esa honestidad está acorde con otra palabra que vamos a analizar, y es la capacidad de humildad, la humildad que nosotros hemos de tener al acercarnos a la Escritura. Pastor Manuel, ¿cómo nosotros debemos considerar eso? ¿En qué sentido nosotros podemos ser humildes y al mismo tiempo estar seguros de nuestro mensaje? Sí, porque eso es interesante. Soy humilde, me acerco ante la Escritura con humildad, pero también necesito tener seguridad. ¿Cómo logramos eso? Muy bien, Juan. Sí, muy bien, Juan. En primer lugar, yo quisiera decir que la humildad académica, la humildad. Tenemos un problema allí con la señal del pastor. Bueno, saben que él está en Venezuela, sí. Así que ha vuelto, ¿Sí? ha vuelto. ¿Me escuchan? Sí, claro. pastor. ¿Sí? Adelante. Wow, es un milagro que me estén escuchando. Ok, pero bueno, la humildad académica, la humildad intelectual, consiste, Juan, en permitir la Escritura. Así que yo no entiendo que Dios nos muestre, Cristo lo dijo. La Biblia es un libro. Cuando nosotros nos acercamos, si yo quiero que nación humilde, significa que los estén, que hay que ser sumiso a la palabra de Dios. O sea, nosotros tenemos que ir con una... Gracias. Bueno, profe Daniel, concepto de humildad con el siguiente concepto, que es la determinación, ¿sí? Como no entiendo un texto de la Biblia, pero eso tampoco quiere decir que allí deba detenerme, allí deba yo estar, digamos, hasta allí llegue, ¿no? Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Cuál debería ser nuestra actitud correcta respecto a eso, profe Daniel? Muy bien. Bueno, en cuanto a este punto, que es algo muy importante y digámoslo así, es el centro en algún momento en el que nos vayamos a acercar a la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Bien sabemos que son textos divinos. Nuestro Dios, un Dios todopoderoso y supremamente sabio, fue quien inspiró las Sagradas Escrituras. Inicialmente debemos tener una actitud. ¿Cuál es esa? Y nos menciona claramente el pasaje del estudio de esta semana,
en un punto que habla acerca de los beneficios de tener esa humildad en nuestro corazón. Permítanme citarlos aquí directamente. El hábito de la indagación humilde es la base de todo aumento del conocimiento. En algún momento, si es mi deseo, tener una opinión directamente clara en cuanto a lo que deseo saber, ¿verdad? Indagar con humildad, acercarme a esas personas que en algún momento pues no conocen de la palabra de nuestro Dios Todopoderoso y en algún momento pues instruirnos un poco más. Para entender pasajes de la Biblia debemos ser perseverantes y bien lo mencionaba las Sagradas Escrituras, ¿verdad? En algún momento en el pasaje inicial, ¿verdad? En 2 de Pedro 3, 15 y 16 hablaba acerca de la constancia, ¿verdad? Habla un término al verse en este caso, las personas indoctas e inconstantes, pero en este caso nos invitan a que seamos perseverantes, orándole a Dios, acercándonos a nuestros líderes, que son personas que Dios les dio la autoridad y el conocimiento para conocer un poco más ampliamente los sagrados textos y que nos pueden ayudar en nuestra vida espiritual, asimismo a crecer también y avanzar para iluminar a las demás personas que en algún momento pues no tengan el conocimiento que en algún momento tenemos. También pues en cuanto a la humildad se menciona que los beneficios nos hacen conscientes de nuestras limitaciones. Aunque seamos personas muy conocedoras en alguna ciencia de este mundo, tengamos muchos títulos, hay que ser humildes y exactamente aquí este beneficio nos los da. Y nos dan un último consejo para todos y quiero que lo escuchen atentamente, que es una situación directamente de este folleto. Dice, solo la mente que es humilde y contrita puede ver la luz y la verdad. Estas son palabras del Espíritu de Profecía, así que es un consejo para todos. Muy bien, gracias, profe. Bueno, creo que si tenemos algo más que comentar, si el pastor Manuel tiene algo de que nos pueda encerrar estos tres conceptos tan importantes, ya para ir a la última parte de nuestro estudio, quiero decirles brevemente que hasta ahora hemos entendido que hemos de tener una actitud, ¿sí? De humildad, sabiendo que la Biblia es un libro fuera de serie, por así decirlo, y es un libro que tiene algunas dificultades, pero esas dificultades son una motivación para que nosotros sigamos. Y hemos de tener humildad, honestidad al acercarnos, al poder mencionar allí algunos principios como tal, ¿sí? Y finalmente, tendríamos nosotros entonces un principio espiritual. Antes de pasar a ese principio espiritual, me gustaría que el pastor Manuel nos diera un comentario sobre estos tres aspectos que hemos tratado. Adelante, pastor. Ok, ¿me escuchan? Sí, muy bien, Juan. Yo quisiera que nuestra audiencia pudiese ubicar en sus Biblias el pasaje de Juan, capítulo número 8, versículo 47. La Escritura nos declara algo impresionantemente importante. Dice la Escritura en Juan, capítulo 8, versículo 47, lo siguiente. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Antes de poder oír la palabra de Dios, antes de poderle prestar atención a la palabra de Dios y que la palabra pueda hacer y cumplir el propósito para el cual ha sido enviada, nosotros debemos ceder a la influencia del Espíritu Santo que anhela conducirnos a través del entendimiento de la Biblia. El que primero no cede a la influencia del Espíritu Santo no podrá comprender la palabra de Dios. Por esa razón, antes de que la palabra entre en contacto con la conciencia, ya el corazón debe ser de Dios, debe ser rendido a la influencia del Espíritu Santo para poder ser conducido por esa influencia. Amén, amén. Muy bien. Gracias, pastor, por ese comentario, por ese aporte.
Ahora, tendremos algo aquí, algo interesante, y quiero plantearles la situación para que la podamos comentar, y es lo siguiente, existen teólogos que no necesariamente comparten las creencias con el cristianismo, ni siquiera con el adventismo. Hay personas que se han dedicado a estudiar la Biblia como una ciencia, cualquiera. Entonces, llegan a conclusiones basadas en estudios arqueológicos y otra serie de cosas. Entonces, nosotros necesitaríamos poder entender que también necesitamos cierta espiritualidad, cierta oración para poder comprender estos pasajes correctamente. Así que me gustaría preguntarles inicialmente al profe Daniel, ¿cómo se logra ese equilibrio entre la parte académica, la parte intelectual, pero también la parte espiritual, que no hemos de dejar a un lado? Profe Daniel, adelante. Bien, en cuanto a este punto, debemos tener en cuenta los puntos anteriores. En este caso, la honestidad, ser transparente con nosotros mismos. Sacando también a colación en este punto y agregándolo también como un complemento importante, tener humildad. Reconocer la incapacidad y mi limitación para comprender un texto tan sagrado e importante como es la palabra de Dios. Teniendo estos dos aspectos de nuestro lado, podemos pues también así pedirle a Dios a través de su Santo Espíritu que nos ayude a comprender, a discernir un mensaje de la mejor manera para que llegue a mi vida, toque mi corazón, cambie mi ser. También tenemos un punto importante que vamos a citar acá textualmente. Dice, tener una vida espiritual acorde a lo que sabemos, decimos, ser y hacer. He aquí donde viene una parte importante y es no tanto el predicar, sino el aplicar. Nosotros vemos actualmente a Jesús, ¿cierto? A través de las Sagradas Escrituras. No solamente era una persona que tenía una Biblia en su mano, no era solamente una persona que pasaba inclusive noches y horas orando, sino era una persona que también predicaba y aplicaba ese mensaje a su vida. Ese mismo ejemplo que él nos dio, palpable y latente, es el que actualmente nosotros también debemos seguir. Si tú en este caso eres una persona conocedora de la palabra, que estás centrado en un mensaje, estás asistiendo en algún momento a la iglesia de Dios en este caso, también debe verse en ti el reflejo de eso que tanto has leído, eso que tanto conoces, eso que tanto a Dios le pides. Debe verse exactamente esa diferencia. Gracias, profe Daniel, por ese aporte allí importante. Muy bien, ya finalizando esta escuela sabática, me gustaría que nosotros pudiéramos tener algunas lecciones finales, y quería agregar algo sobre ese punto último, y es que Dios tiene una intención, mis queridos hermanos, que nosotros podamos entender la Sagrada Escritura. Y esos pasajes difíciles son un reto para nosotros. Requiere de nosotros una determinación y decir, bueno, Señor, hoy no lo he entendido, pero voy a seguir profundizando en la Escritura. En muchas ocasiones decimos, bueno, lo importante es entender quizá lo básico, ¿no? de la Escritura y aplicarlo. Entonces, necesitamos hacer un equilibrio y decir, bueno, Dios desea de mí que yo tenga un crecimiento amplio, intelectual de su palabra, y también tenga una aplicación a la vida diaria y cotidiana de nosotros. Entonces, hemos de ir creciendo cada vez más en el conocimiento de la gloria de Dios. Muy bien, me gustaría que el pastor Manuel nos pueda dar algunas lecciones finales que hemos extraído de la lección de esta semana, y luego también mi hermano Edilber y el profe Daniel para finalizar este espacio de estudio. Adelante, pastor Manuel.
Muy bien. Hay algo que me encanta acerca de la conversación entre Jesús y Nicodemo. Nicodemo le dice a Jesús, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quieres y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Con esto Jesús le estaba diciendo a Nicodemo, mira, tú no puedes controlar el renacimiento espiritual. Antes de que tú lo anticipes, antes de que lo controles, antes de que puedas dirigirlo a donde quieras, el Espíritu te toma y te conduce. Así es exactamente el estudio de la Biblia. Nosotros no podemos dirigir al Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha de usarnos a nosotros y llevarnos en confrontación directa con la verdad para que la verdad transforme y cambie nuestro ser totalmente. Así que cuando vayamos a la Biblia, estemos abiertos a que el Espíritu Santo pueda conducirnos a, si es necesario, cambiar nuestro pensamiento, transformarlo. Estemos dispuestos a ser dirigidos por el Espíritu y no a usar la palabra de Dios. La palabra de Dios no se usa. Ha de permitirse que ella nos tome, nos conduzca, nos use a nosotros, porque la palabra de Dios nos trasciende y nos supera. Así que estemos abiertos a la dirección del Espíritu Santo en todo tiempo. Amén, gracias, pastor. Hermano Edilber. Yo aportaría con lo que dice el pastor Manuel, que precisamente nuestra actitud cuando nos acercamos a la Biblia tenemos que hacerla con diligencia. O sea, cuando nosotros oramos, cuando le pedimos al Señor por cualquier dificultad que se nos presente, porque sabemos que ahí donde encontramos la solución. Entonces, cuando nosotros vamos a la Biblia, vamos enseguida con la mente y con el deseo de encontrar soluciones en ella, porque Dios dejó su palabra exactamente para guiarnos a nosotros. Entonces, no pongamos obstáculos desde antes de tomarla, sino veamos las soluciones que Dios nos dejó. Por eso es que les digo, la mejor manera de poder de leer la Biblia y cualquier dificultad que se presente para nosotros es seguir estudiando nuevamente, seguir recabando hasta encontrar cuál es el mensaje que Dios tiene para nosotros. Es más, sabemos que cada vez que cojamos un texto y leemos nuevamente el mismo texto, vamos a encontrar un mensaje diferente. Y siempre Dios tiene un mensaje para cada uno de nosotros. Amén, amén. Así es, hermano, sin duda alguna. Profe Daniel. Bien, un consejo muy importante, mis hermanos, y nos lo da precisamente la lección de esta semana, y nos dice, no permitir que el escaso número de pasajes difíciles debilite nuestra confianza en la autoridad de la palabra de Dios. Bien sabemos que la palabra de Dios tiene pasajes que son complejos, pero que no deben ser motivos delimitantes para ti que estás en tu casa, para ti que diariamente tienes un libro sagrado como este, que debes ejercitar y poner en función diariamente para tu crecimiento espiritual. No dejes que alguien te diga, es que leer la Biblia es difícil, ahí hay unos pasajes que dan miedo, dan temor. No, para nada. Hay pasajes que son muy claros, pero antes de tomar las Sagradas Escrituras, primeramente, dirígete al Dios de los cielos en una oración humilde, con un corazón contrito y humillado, pidiéndole que te dé la sabiduría de lo alto, el apoyo de su Santo Espíritu para que puedas también comprender todos los mensajes que en ellas se encuentran. Las Sagradas Escrituras fueron hechas para nuestro beneficio, la misma palabra de Dios nos lo dice, y es un consejo que Dios te da a ti y me da a mí en este caso para que nos apropiemos de él, para que avancemos. Dios quiere la salvación tuya y mi salvación. ¿Qué debes hacer para esto? Ser honesto, ser humilde, ser constante y estar siempre pegado allí a la mano de Dios Todopoderoso para que reciba la instrucción divina y así crecer tanto como Él así lo desea. Amén, amén. Gracias, profe Daniel. Sin duda sus aportes de verdad que muy, muy buenos, muy prácticos también para aplicarlos. Y quiero finalizar con una cita que encontramos en el Espíritu de la Profecía, en el Camino a Cristo. Encontramos allí en la página 165, 166, dice, cuando el libro de Dios se abre sin oración, ni reverencia, cuando los pensamientos y afectos no están fijos en Dios o no armonizan con su voluntad, el intelecto queda envuelto en dudas
y entonces con el mismo estudio de la Biblia se fortalece el escepticismo. Así que no hemos de nosotros acercarnos a la Escritura sin antes tener un espíritu de oración y de reverencia a la sagrada palabra de Dios. Gracias por habernos acompañado en este espacio de estudio, a todos nuestros amigos que nos siguen cada sábado a través de este espacio. Gracias a nuestros invitados por habernos acompañado el día de hoy. Y queremos invitarles a que sigamos estudiando la Biblia, nos puedan dejar sus comentarios sobre la lección y nos preparamos para un próximo estudio. Profe Daniel, despídanos por favor en oración y estaremos ya despedidos. Muy bien, invitamos a toda esta congregación y a todas las personas que ven este canal, inclinen el rostro conmigo y tengamos una humilde oración. Oramos. Eterno y Dios Todopoderoso, santo y glorioso eres. Primeramente damos gracias a ti, oh Señor, porque este hermoso repaso de lección fue una instrucción bastante grande, especial, hermosa, en la cual tuvimos la oportunidad de aprender, crecer y avanzar. Queremos, Dios, que pongas en nuestro corazón la humildad, la honestidad, la constancia, la perseverancia y asimismo el poder de tu Santo Espíritu para discernir cada uno de estos mensajes. Ayúdanos en nuestras dificultades y a crecer en grande manera, oh Dios, porque tú estás con nosotros y solamente quieres nuestra salvación. Bendice a toda la congregación que escucha esta humilde oración de este siervo, Dios. Te pido bendiciones para toda la directiva de la iglesia, oh Señor, y te pido que estés con cada uno de los feligreses fieles en amor, en abundancia, y también con todos nosotros que somos pecadores, oh buen Dios. Bendice nuestras vidas. Dirige todo, te lo rogamos con humildad en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien, gracias, profe Daniel. Gracias a todos nuestros invitados, hermano Edilber, a nuestro pastor Manuel, el profe Daniel Suárez, muchas gracias. Hasta un saludo para todos nuestros amigos, así que hasta luego. Bendiciones, bendiciones. Chao, chao.